parece que es el primer capítulo, Marta, de una serie de reportajes sobre el sector primario, comenzando con la agricultura. Conoceremos las opiniones y expectativas de los profesionales que trabajan en el campo del archipiélago, esencial para entender cuál es su situación. Un reportaje titulado Un campo con futuro, que analiza los principales escollos que debe salvar la agricultura, especialmente el acceso al agua, fundamental para activar la cadena de producción agraria. Bueno, y quien lleva la batuta de ese reportaje es nuestro compañero Pedro Cubiles, que pasamos ya a saludarlo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Marta. Bueno, Un campo con futuro es el primer título para este serial de reportajes que tiene mucho que ver con el sector primario en las islas. Este en concreto pues tiene su origen en ese impacto que generó ese parón económico a partir de la declaración del estado de alarma, Pedro, y que fue un shock de la noche a la mañana para el sector primario. Sí, el reportaje empieza siendo un poco un balance de las pérdidas o de lo que le ha ocurrido a cada uno de los productores con los que hemos contactado. Hay diferentes casos, muchos se vieron de la noche a la mañana sin saber cómo colocar sus productos, básicamente por el cierre de restaurantes, de hoteles, básicamente por el cero turístico que dejó pues teniendo que reinventarse, teniendo que buscar nuevas vías de distribución a la mayor parte de los productores. Ese es un poco el análisis principal que da pie después a ver cómo está el campo actualmente, ¿no? Y ahí entran en juego pues muchas variantes, muchas variables que si se conjugan bien y se tratan bien, podrían terminar siendo como el título del reportaje, un campo con futuro. El campo tiene futuro, lo que hay que hacer, según los propios agricultores, es trabajar sobre cosas que ya venían mal de antes de la crisis del COVID-19 y que ahora ellos ven en esta crisis, en esta situación tan inusual, pues ven una oportunidad para cambiarlo todo, para cambiar el modelo y hacer las cosas de manera diferente. Claro, Pedro, ahí está el shock principal del que has hablado, eso de que esa famosa simbiosis entre turismo y sector primario haya desaparecido de golpe. ¿Cómo se las han arreglado para dar salida a todo ese excedente? Nos han hablado aquí desde ASAGA, desde la COAC, que incluso han sido muy solidarios con personas que lo han necesitado y han donado parte de ese excedente de producción, ¿no? Sí, ha habido gente que ha donado el excedente porque ante la posibilidad de tirarlo, pues mejor donarlo, porque sí es verdad que ha habido muchos agricultores que al depender tanto de la hostelería, al tener comprometidas sus cosechas, sus producciones y de repente los hoteles pues cero turístico, cerrados de la noche a la mañana, pues han tenido que reinventarse. Algunos han tenido más suerte que otros, han podido colocar su cosecha o parte de ella en algunas cadenas de distribución, cadenas de supermercados. Otros han tenido que deshacerse de ellas y otros, como decías, Marta, pues han sido donadas a organizaciones, a ONGs, para que fueran distribuidas entre los más necesitados. Lo que sí es cierto es que esto abre un debate importantísimo de cómo volver a afrontar las próximas producciones, porque si bien estamos saliendo, parece que estamos saliendo de esta crisis, hay que ser cautos y precavidos porque esto podría volver a ocurrir. Nadie se imaginaba que pudiera pasar de la forma que ha ocurrido, así que hay que estar atentos por si vuelve a ocurrir, que no nos cojan desprevenidos, y ahí está la clave, cambiar muchos aspectos para estar prevenidos y tener nuestra despensa bien surtida en casa. Y esto al mismo tiempo tiene que convivir con esa amenaza de sequía, ya la están viviendo, sobre todo se va a agudizar durante este verano, Pedro, y de eso también se quejan los agricultores en tu reportaje. Sí, de hecho es un punto común entre todos, es fundamental el agua, porque sin agua no hay producción agrícola, no hay ganadería, no habría ningún tipo de producción que después pudiera distribuirse. El agua, sin duda, venimos de años de sequía, este año tampoco ha llovido mucho y bueno, entramos en una fase ya de verano donde las temperaturas, y no suele ser una época en la que llueva históricamente en Canarias, así que el futuro respecto al agua, ellos lo que proponen es más inversiones para poder tener agua desalada, que cuidado, el agua desalada directamente
después de ser desalada no es tan buena para el campo, tendría que ser tratada otra vez, ¿no? Entonces hay un proceso que es importante, pero lo primero es tener ese agua desalada que se trataría y se podría usar después en las producciones. Lo que ellos reclaman es más inversión en este tipo de infraestructuras que puedan dar acceso al agua a más gente, que haya un reparto más equitativo y un precio más asequible, porque así las producciones podrían ser más baratas, se podría vender a un precio también más asequible para todos los consumidores y ganarían todos, ganaría el productor, ganaría el consumidor y ganaría quien tuviese que estar por medio. O sea, es una alternativa que ellos proponen para dar un impulso, porque realmente el agua es fundamental para activar la cadena de producción. Hemos visto imágenes, Pedro, del reportaje y vemos cómo te has detenido en este reportaje exhaustivo en las diferentes explotaciones de todo tipo de productos agrícolas. Unos han sufrido más que otros, hemos visto plátanos, piñas, pero claro, luego está el sector de la flor cortada. Fue un desastre para este en particular y también para otros. Por eso podemos ver pues cómo ha afectado a cada uno de ellos en el reportaje, ¿no?, esta situación. Sí, hemos intentado analizar, evidentemente no podemos abarcar todos los cultivos, pero hemos intentado ser equitativo en todo el archipiélago e intentar ver aquellos cultivos que salieron más dañados y los que han sobrevivido pues airosos. Estos últimos, por ejemplo, el aguacate ha salido bastante bien parado, el plátano no ha tenido excesivos problemas, pero sin embargo la flor cortada sí que ha tenido muchas pérdidas. Se hablan de más de 20 millones de euros en pérdidas, pero bueno, como decía el propio presidente de Asocal, hay que seguir adelante, aquí no se para nada, y él la describía un poco como una lotería, ¿no? Hemos jugado un boleto y nos ha tocado perder ahora, pero hay que seguir comprando boletos y seguir trabajando. Es una metáfora muy significativa de lo que está ocurriendo. El tomate de exportación también ha sufrido mucho, se tuvo que tirar mucho tomate. Otros cultivos, el melón, por ejemplo, hemos estado en una explotación de un agricultor joven en la aldea, que nos habla muy bien de lo que es la agricultura, y es que esa es otra de las cosas que hay que hacer, hay que cambiarle la cara a la agricultura pensando en las nuevas generaciones, en el relevo generacional, que el campo ya no es como antiguamente, como el campo de nuestros abuelos y bisabuelos, que era con el sacho de sol a sol. El campo está mecanizado, el campo está más organizado, en el campo hay peones que tienen sus horarios, un sueldo, se van a casa disfrutando un fin de semana, tienen días libres. Hay que cambiar esa imagen del campo para que los jóvenes se animen a participar, y de hecho ya hay bastantes jóvenes que lo están haciendo. Y por lo que has podido palpar, Pedro, ¿estamos ante un sector unido o quizás desunido, Pedro? Según lo que nos cuentan los agricultores, la mayor percepción es la de desunión, porque cada uno tira un poco por su lado, ¿no? Por ejemplo, el chico que cultiva melones en la aldea nos hablaba de que hay gente que juega con 2 barajas, por ejemplo, ¿no?, que trae cosas de fuera y también produce aquí, y después hay una guerra de precios entre los propios productores, a ver quién puede vender más, Sí hay bastante desunión, es la tónica general, la opinión general de todos los productores, las asociaciones con las que hemos hablado, ¿no? Y es uno de los escollos que hay que salvar para que junto al agua y una buena distribución y un precio justo, pues la agricultura pueda activarse, y si da un buen resultado y una buena renta, pues que atraiga a las nuevas generaciones, y así conseguimos que vaya evolucionando y que vaya de la mano con el sector turístico, porque ese es otro de los importantes asuntos que hay que tratar, ¿no? Turismo, sí, por supuesto, agricultura también, los dos en paralelo y de la mano. Seguro que el PIB de la agricultura crecería bastante. Pues interesante propuesta para esta noche. Recuérdanos la cita, Pedro. Bueno, pueden verlo, el reportaje Un campo con futuro, a las 10:15 en Televisión Canaria. Y Estíbaliz, ¿qué te parece si vemos un adelanto?
El sector primario ha vuelto a sufrir un duro revés perjudicado por el parón económico. Nunca antes el turismo, uno de los principales motores de Canarias, se había detenido por completo. Los agricultores del archipiélago han tenido que reinventarse ante una coyuntura inimaginable. Nosotros dependíamos mucho de los hoteles y de la restauración. Eso quedó cerrado por completo, con lo cual nos vimos de la noche a la mañana que no sabíamos qué hacer con nuestros productos. Diversifiqué un poco mi empresa y hice la mermelada sirope y actualmente estamos trabajando con el vino de fresa. Pero lo que es la venta se nos cayó pues eso, un 65%, si no en algún momento más. Nuestra empresa lo primero que ha hecho es esto, adaptarse, es decir, nos hemos focalizado en la situación, es decir, ya sabemos dónde estamos, sabemos lo que va a demandar. Los agricultores se enfrentan a un reto sin precedentes, marcado por una acuciante sequía. No hay agricultura sin agua, por eso es vital que tengamos un agua de calidad, en cantidades suficientes en toda la zona. Teniendo energías renovables con el sol y el viento tendríamos agua y tendríamos pues lo que es soberanía alimentaria. Recuperar las fincas abandonadas, tener agua agrícola buena y que la gente se motive a plantar. Mientras algunos productores piden más ayuda, otros aseguran que la clave está en el modelo. El sector primario se tiene que organizar de forma interna. No puedo esperar a que el gobierno me venga una subvención, porque si la subvención no está, ¿qué hago? Entonces tiene que ser rentable sin subvención. El futuro de la agricultura no está en las ayudas europeas. El futuro de la agricultura, para tener un sostenimiento y un crecimiento, está en el precio. Sin esas ayudas o compensaciones no podríamos seguir en este sector. ¿Por qué? Porque tenemos competencia de otros terceros países. Muchos profesionales ven en esta crisis una oportunidad perfecta para cambiar el rumbo de la agricultura canaria y dignificar la profesión. Lo que hace falta es que cuando tú produces un producto te lo paguen razonablemente, con la sandía, con los papayos, con las papas y con todos los cultivos. Lo que hay que es poner son los medios y las fórmulas para que se cultive más y entonces dejar de importar. Pero en tanto y cuanto no se cubra la demanda interior con el producto que producimos, habrá que importar. Tenemos que traer de fuera, pero tenemos que hacerles ver que lo nuestro tiene que ser primero, que lo nuestro tiene que ser respetado, que no podemos ser los últimos, que no podemos estar en la fila de atrás, porque nuestra gente come aquí. El reportaje Un campo con futuro es el primero de una trilogía sobre el sector primario, empezando por los profesionales de la agricultura. Hemos estado con ellos y con asociaciones agrarias. Sus impresiones son fundamentales para entender el momento que vivimos.